Vamos a establecer un contacto ya para ir finalizando con la colega Fernanda Vega. Entiendo tenemos otros temas de los cuales hablar. Fernanda Vega, ¿me estás escuchando? Parece que no. ¿O se nos Hola, pegó Hugo, sí, te escucho. Se nos pegó la Fernanda, sí, te veo pegada ahí con el celular. Pero ahora sí te veo y te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. Bueno, vamos a hablar con respecto a una situación que siempre ha sido bastante criticada y que es el sueldo mínimo. Sabemos que a fines de abril se ingresó un proyecto de ley para el reajuste del salario mínimo. Por parte del gobierno, un aumento de alrededor de 10.500 pesos, algo que por semanas ha sido debatido en el Congreso. Las comisiones de Hacienda y Trabajo han tenido que desarrollar evidentemente jornadas para poder llegar a un acuerdo con respecto a este proyecto. Sin embargo, avanzó en la Cámara de Diputados, llegó a la Cámara del Senado, donde fue rechazado este reajuste, como decíamos, del proyecto de ley que ingresó el gobierno, y se pide al gobierno justamente que pueda reformular esta propuesta, teniendo en cuenta evidentemente la situación que se está viviendo este último tiempo por la emergencia sanitaria. Tenemos declaraciones del diputado Gastón Saavedra refiriéndose a esta temática, a este proyecto de ley que pasó ahora a comisión mixta. En comisión mixta se va a tener que definir entonces el reajuste salarial mínimo. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Lo que el gobierno ha hecho es dilatar esta situación y al mismo tiempo perjudicar a 900.000 chilenos que viven del ingreso mínimo. Son 900.000 familias, por lo tanto, que están en una situación bien compleja desde el punto de vista de la precariedad que se produce producto de este aumento bastante mezquino y además atemporal respecto de lo que se requiere en el país. Son 10.000 pesos que el gobierno está proponiendo, es decir, llegar a 337.000 en suma por ingreso mensual. La pregunta es al ministro de Hacienda, al propio presidente Piñera: ¿se vive con 337.000 pesos en Chile? ¿Cómo se vive con 337.000 pesos en Chile? De ahí es que al pasar este proyecto a la comisión mixta lo dilata, pero al mismo tiempo el gobierno tosudo y al mismo tiempo tacaño con los trabajadores chilenos y con los que más sufren y los que menos ganan, creo que es una situación inaceptable y que por lo tanto nos lleva a pensar respecto de cómo proceder en la Cámara cuando nuevamente este proyecto sea visto por la sala. Bueno, se pide entonces al gobierno que reformule esta cantidad de lo que respecta al reajuste del salario mínimo, que supere evidentemente los 10.500 pesos de los que se hablaba ya con anterioridad. Y sabemos que quizás el reajuste al sueldo mínimo, bien digo, puede afectar a las pequeñas o medianas empresas, y es ahí donde también se pide una ayuda justamente a las pymes para poder otorgar el incremento necesario en el caso de que se apruebe entonces en la comisión mixta. Lo que se aprobó por parte del Senado fue el informe finalmente que rechaza el proyecto de ley entregado por el gobierno, Hugo, y se espera que en los próximos días entonces se pueda comenzar esta discusión y se reformule evidentemente entonces este reajuste salarial. Sí, ojalá que sigan conversando, porque el Ejecutivo tiene el sartén por el mango en términos de que si él quiere, presenta el reajuste original nomás y punto, y se acabó. Entonces, lo importante es que sigan conversando. Evidentemente nadie vive, o ningún grupo familiar puede vivir con 337.000 pesos, pero hay que ir avanzando. Lo que pasa es que los pasos que se dan son muy pocos. Lo conversaba recién Fernanda con la presidenta provincial de la CUT. Es lastimoso esto de andar peleando en el Congreso por 5 lucas más, 2 lucas más, 3.000 pesos más, 10.000 pesos más. Es muy lastimoso. Da casi vergüenza ajena. Entonces hay que, creo yo, encontrar la fórmula de que esto permita que avance de manera sustancial, equilibrada, digamos, y sin generar una secuela de empresas quebradas para atrás también, porque ojo con el tema de que cuando se aumenta el sueldo mínimo, claro, las grandes empresas pueden pagar, pero las pequeñas empresas se complican muchísimo. Claro, es por eso que se pide, paralelo a un nuevo monto de reajuste, las ayudas justamente a las pequeñas y medianas empresas que se podrían ver afectadas con un aumento más sustancial en lo que respecta al salario mínimo. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Ahí está la tramitación de ese tema importantísimo y que año a año genera tanto ruido. Muchas gracias, Fernanda. Que esté muy bien. Adiós, Fernanda Vega, en vivo y en directo con nosotros aquí en TV Noticias.